Buenas tardes, ¿cómo están? En este video se pretende abordar el tema de las configuraciones jerárquicas de la diversidad, en aras de mostrar cómo, al aterrizar este tema al contexto colombiano, nos encontramos con un país con una amplia diversidad cultural y étnica, la cual, en vez de haberse encaminado a un ambiente de aceptación e igualdad, ha configurado a partir de aspectos como la etnicidad, la clase y la religión, un sistema de jerarquías que define la posición social, política y económica de las distintas comunidades del país. Se eligió este tema pues se considera esencial para el entendimiento de la sociedad actual colombiana y la diferencia de oportunidades que se da entre sus habitantes. Para aproximarnos a esta temática y por la imposibilidad de contemplar el caso particular de cada grupo cultural, étnico o religioso y el papel que ha jugado cada uno de estos en el sistema jerárquico, nos concentraremos en cuatro casos específicos que se mostrarán a continuación con el fin de intentar mostrar un patrón general de cómo ha funcionado este proceso de formación de jerarquías en el país. El primer caso que se va a tratar es el de las culturas que habitaban el Bajo Magdalena en el contexto de postindependencia. Estas tenían un rico acervo cultural íntimamente ligado a la música y el baile, y cuya transmisión no se daba por un medio escrito, ni mucho menos en un castellano normativo. En este momento histórico, el poder político estaba concentrado en Bogotá, ciudad que se encontraba desconectada del resto del país y no lograba representar las distintas culturas que en esta habitaban. Además, este poder político intentaba emular la cultura europea y sus ideales liberales sobre el manejo de los recursos y el tiempo de los individuos. Por este motivo, el poder central no reconocía la validez de las culturas como las que habitaban el Bajo Magdalena, pues la manera de vivir de estas no era coherente con su obsesión con la lucha contra la escasez, ya que según estos, vivían en una existencia vegetativa sin darle importancia a la productividad de los factores, lejos de las necesidades de la civilización. En adición a esto, sus prácticas culturales eran interpretadas por los liberales como holgazanería, denominándolas como ocio inútil. Lo anterior, sumado con la barrera lingüística que ponía el poder político a cualquier cultura que no escribiera, resultó en un proceso de exclusión y desaprobación hacia los habitantes de este territorio y sus prácticas, que se ve reflejado aún hoy día en la poca representación y reconocimiento que tienen estas culturas. Esta situación no solo se dio con esta cultura, el poder político, caracterizado por ideales liberales, dio un lineamiento de cómo debían pensar y comportarse los individuos, y todo grupo que no se identificara con estos lineamientos era desaprobado e ignorado, lo que se ve reflejado en la actualidad nacional. A la hora de tratar el tema del Bajo Magdalena en el contexto postcolonialista, es importante tener en cuenta a Candelario Beso, quien nació en Mompox el 12 de enero de 1849 en un contexto muy humilde, y a pesar de su origen humilde, este consiguió ser un militar, educador, político, periodista, escritor y traductor muy reconocido en la época. La importancia de Obeso en este tema fue la traducción de unos cantos típicos del Bajo Magdalena al castellano. A pesar de esto, estos no fueron traducidos a un castellano normativo, con el fin de demostrarle a las élites que esta cultura no podía ser reducida ni interpretada por los ideales liberales y que era mucho más rica de lo que estos creían. El segundo caso es el de las culturas afro en la costa pacífica, también en un contexto postcolonialista. Estas culturas también daban gran importancia a la música en su expresión cultural. Uno de los géneros musicales más importantes de esta región es el currulao, caracterizado por la importancia del uso de la marimba. Al igual que en el caso anterior, las élites en las cuales se concentraba el poder desaprobaron estas formas de expresión cultural, afirmando que la cultura del hombre blanco debía predominar por su inteligencia y sus facultades morales. Bajo esta línea de pensamiento usaron todo tipo de argumentos para desaprobar la cultura negra y sus formas de expresión. Usaron argumentos religiosos diciendo que este tipo de música se caracterizaba por cantos lascívicos con movimientos indecentes del cuerpo. También la élite en Tumaco afirmaba que si se quería seguir en un proceso de progreso y civilización era necesario dejar hábitos salvajes atrás como la música producida por las marimbas. Lo anterior muestra el rechazo que sentían las élites locales blancas de la época ante la expresión cultural negra. Este fenómeno de discriminación racial resulta hoy día en una falta significativa de oportunidades a muchas poblaciones afro a nivel nacional. Después de analizar los dos ejemplos anteriores, vamos a analizar un tercer ejemplo teniendo en cuenta la perspectiva de la persona discriminada en este caso, que es un indígena que durante toda su vida fue oprimido y fue llevado
a adoptar nuevas costumbres, nuevas creencias a las cuales nunca había sido expuesto, todo por la diversidad y por la jerarquización que se encuentra en la sociedad colombiana. Empezamos este pequeño ejemplo remontándonos a la historia de la niñez de Juan Palechor, que es un indígena y desde sus tiempos de pequeño siempre vivió en un cabildo, alejado como de las leyes, de las armas, de los conflictos. Todo allá se solucionaba por medio de una junta de los grandes indígenas, que generalmente eran personas de mayor edad, mucho más sabios, y que desde muy pequeños todos los valores y todo se fundamentaba en la familia. Estos valores fueron fundamentales en su juventud y en su vida adulta, debido a que crearon su personalidad y le enseñaron lo que era bueno y lo que era malo. Después de pasar esa niñez, llegó a su juventud y fue donde por diferentes circunstancias tuvo que salir del cabildo y encontrarse con el mundo exterior al cual estaba expuesto. Colombia en ese momento estaba atravesando por una difícil situación a través de la historia, porque estaba en un conflicto armado interno y porque había una división del poder. Y teniendo en cuenta estos conflictos, él llegó a una parte muy crítica y muy decisiva en la sociedad colombiana, y desde ahí, a raíz de todo desde esto, su perspectiva, podemos observar a crear una división en Colombia que es muy clara con respecto en que vivimos a los generalmente ojos nosotros. de Juan Gregorio Palechor, que es el indígena. Él miró una perspectiva en la cual todas las personas como fuera del cabildo los miraban como personas totalmente aisladas, como personas que no tenían conocimientos, como personas que siempre habían estado en una era mucho más antigua, sin todas las nuevas cosas que trae las innovaciones tecnológicas que trae la sociedad. Y, y a raíz de esto él vio como toda la diversidad que había, y no solo la diversidad, sino que vio que ellos estaban en uno de los escalafones más bajos, y que poco a poco se iba jerarquizando las cosas. Primero como las personas que siempre habían tenido el poder, que eran de una buena familia, que venían de descendencias de familias españolas, luego las personas que son estudiadas, luego las personas que hacen parte de las ciudades, los ciudadanos de capitales y de grandes departamentos. Luego en la parte más baja iban los campesinos, que eran como los productores de las materias primas, y por último estaban los indígenas y las personas que estaban aisladas como de esta sociedad tan grande. A raíz de los análisis desarrollados anteriormente, se estudiaron las distintas causas para las distintas jerarquizaciones que se dieron en nuestro país en el pasado. Solo resta invitarlos a reflexionar acerca de cómo todo lo que hemos dicho anteriormente incide en el funcionamiento de nuestra sociedad hoy en día. De qué forma todos estos cimientos históricos y culturales que nosotros tenemos arraigados influyen hasta el día de hoy en las jerarquías que podemos encontrar en Colombia. De qué forma se ha mejorado, de qué otras no, y cuál ha sido en general la evolución. Muchas gracias.